paso entonces ya. Voy a entrar con mi tablet para que puedan ver. Pero cualquier caso, creo que mañana podría ser más de 3 horas. O sea, si es que necesitan más repaso, porque en sí mañana es feriado. Bueno, yo trabajo hasta más o menos las 4:30, aunque a veces se extiende un poco. Y es por eso que ahorita justo le pedí a que le estaba hablando al interno que sea a las 6:30. Y ya está. Pero bueno. ¿Qué? ¿Me escuchan? No. Igual es por horas, así que normal. ¿A qué hora? ¿Por qué me botó? Me botó. Eh, Uy, me bota. ¿Por qué me bota? Ay, no, ya sé. No me he puesto esto. Ahí está. Y ahora sí se ve, ¿verdad? Ya. A ver, un repaso de lo que es análisis, un poco más viendo el estilo que usa Márquez, porque a lo que tengo entendido ustedes van a optar por ir con Márquez. Comentarles que, como se habrán dado cuenta, el ciclo pasado Márquez no ha tenido un curso en análisis porque lo pasaron a virtual. Entonces, no sé si va a llegar a implementar esto, pero el profesor Márquez mencionó que iba a dar más peso a la parte teórica en este ciclo de diseño que a la parte práctica, dado que vienen ustedes es virtual. A ver, el curso de análisis, no, de diseño, se compone de principalmente son 3 proyectos. Son 3 exámenes, 3 PC, que valen aproximadamente 18%, si no me equivoco, y son 3 proyectos. Que van a ser el TV1, TV2, TV1, TV2 y el ADD. Esos son los 3 proyectos. En esta, allá, dentro del ADD va a ir, a veces va, a veces no va. Va algo de a ver, que es como que un trabajito extra de un tipo informe que les va a mandar, pero normalmente eso sirve para subir nota. O sea, valdrá, no sé, de esta evaluación valdrá, no sé, 2 puntos, 3 puntos. 2 puntos o 3 puntos. Si quieren pueden grabar por si acaso. Es que desean, normal. Ya va. Ya. Si ustedes recuerdan, en análisis, ustedes hacían laboratorio 1 y 2. Bueno, laboratorio AB era la 1 y se separaba en A y en B. En este caso, el laboratorio ya está incluido dentro de la TV. La TV es, por así decirlo, lab más proyecto. Aunque vale muchísimo más lo que es el proyecto. El laboratorio es más como que para complementar, por así decirlo. Es más simple que en análisis,
no es tan largo, pero igual lo que más debería concentrarse, en lo que más deberían concentrarse es en el proyecto. Acá, ya. Las tres unidades, los tres temas principales son lo que es en la primera unidad, respuesta en frecuencia. Ahí se incluye lo que es el FH, el FL y todo eso. Luego, la segunda unidad va a ser retroalimentación. Y en la tercera unidad va a ser potencia. Potencia más osciladores. A ver, para lo que es osciladores, a decir verdad, yo no recuerdo casi nada. Pero es solamente cuánto, una pregunta máximo viene en el examen de Márquez. En el examen de Bruno sí vienen más, 2, 3 preguntas creo a veces. Pero tampoco es tan complicado. Márquez lo toma más de una manera teórica y 1 o 2 ejercicios que son fijos. Entre esos 3 se barajea, por así decirlo. Potencia sí, tiene un montón de más ejercicios que ya lo veremos más adelante. Y luego, con respecto a los otros temas, lo que es respuesta en frecuencia, para entenderlo, bueno, para poder, como por así decirlo, manejarlo bien, vamos a necesitar los conocimientos de lo que es análisis, pero de circuitos. Más que todo la unidad 1. La análisis, como hallar la ganancia. La resistencia equivalente. Resistencia equivalente. Y pues todo lo que tenga que ver análisis en pequeña señal con transistores BJT y MOSFET. BJT y MOSFET. Con eso, y entendiendo los conceptos que tiene lo que es la respuesta en frecuencia, van a poder manejarlo normal. Luego, para retroalimentación se necesita sí o sí necesitamos lo que es respuesta en frecuencia, incluyendo todo esto, más 2 métodos. Uno, depende del profesor. El profesor Márquez utiliza su método de 10 pasos. Por si acaso, ambos métodos se llaman métodos de retroalimentación, pero los dos lo interpretan un poquito diferente. Márquez lo usa en 10 pasos y Bruno lo usa con menos pasos, pero en el medio utiliza matrices. También es práctico, la verdad. El de Márquez es un poco más intuitivo. Bueno, necesitas un poco más de conocimiento que el de Bruno, porque el de Bruno es como que más mecánico, por así decirlo. Y ya. Luego potencia son conceptos un poco más simples. Para potencia vas a necesitar retroalimentación y también vas a necesitar respuesta en frecuencia, pero en menor medida. O sea, en potencia se concentra más en los nuevos conceptos de lo que es voltaje por corriente y todo eso. Potencia promedio, potencia RMS. Pero sí o sí se ve lo que es retroalimentación y respuesta en frecuencia. Así que no se salva, por así decirlo. Ya. Entonces, el equivalente. Lo bueno es que no vamos a incluir lo que es, ¿cómo se llama esto? El CMRR. El CMRR no va. No va en modo común.
no van OPAMs. Bueno, no va lo que se llama imperfecciones del OPAM, que era cuando teníamos que poner el offset o claro, el offset o la corriente, el IB1, el IB2, entonces imperfecciones del OPAM no va. OPAM. Y ya. ¿Qué más? Les sugiero que para cada PC hagan el mayor número de ejercicios posible y que entiendan cada uno de esos ejercicios. Porque, porque va a haber más de una manera de resolverlos y de repente el profesor dice, cambia una cosita, entonces necesitas entender cómo afecta eso a lo que está cambiando para poder utilizar un ejercicio que ya resolviste, pero cambiándole justamente esa misma cosita. Porque a veces te pierdes, te puedes perder. Luego, Márquez normalmente utiliza los mismos circuitos. Ponte ahí unos 10 circuitos por PC, que casi siempre utiliza, pero obviamente lo que cambia es el enunciado. Es por eso que les estoy diciendo que tienen que saber cómo se resuelve cada uno de esos circuitos, por así decirlo. Y ya. Ahora, empezamos con el repaso para ver esta parte. Un repaso rapidito. Es repaso de análisis. Ya. En análisis, lo que nosotros tenemos es una manera de ver los circuitos, más que todos los transistores. Tenemos lo que es la pequeña señal de cada uno de los transistores. Bueno, voy a usar más que todo el ejemplo del BJT, pero el MOSFET también hay que entenderlo. El BJT es una resistencia, pero que puede cambiar, que puede variar según cómo lo polarices. Ya. Un transistor tiene estas tres partes, que es base, colector y emisor. Y hay dos maneras de analizarlo. Uno que es pequeña señal, o bueno, en AC, y otro que es en DC. Se empieza normalmente por lo que es el AC, el DC que diga, el DC que es en corriente continua. Aquí es donde vemos lo que es la corriente de colector. La corriente de colector más que todo. La corriente de la base y todo eso. Esto sirve para más adelante hallar la resistencia que define esta parte inferior del transistor. Como ustedes ya saben que sería el RE. Entonces para el siguiente, el análisis en AC, nosotros vamos a tener lo que es el RE, también llamado GM. Por si acaso el GM es, bueno, RE es igual a 1 entre GM. O sea, es lo mismo. GM, y también nos ayuda a definir lo que es el RO. Ya. Ahora, normalmente va a ser fácil hallar las corrientes, dado que el profesor va a poner, no sé, un espejo. Pone un espejo. Así. Y acá le pone exactamente 1 mili. Ta, 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 ta. Entonces por acá también va a pasar 1 mili. Por el espejo. O lo más común es que ponga, como van a ser par diferenciales, va a poner, como siempre, acá 2 mili.
2000 y se va a separar en 1000 y 1000. Normalmente va a ser 1000. Esa parte no es lo importante. Lo importante es entender, o sea, porque ya lo vieron en análisis. Lo importante es entender el concepto de las resistencias. En esta primera unidad es muy importante lo que es las resistencias equivalentes. Ahí vamos a verlo. Y pues la ganancia, pues siempre es importante. Ya. Para ver las resistencias en un transistor, vamos a ver. La resistencia equivalente en la base va a depender de si el emisor está a tierra o no. Si el emisor está a tierra, a ver, vamos a ver esto. Voy a hacer una lista de resistencias equivalentes, pero en el BJT. Para el MOSFET es muy parecido, vamos a ver. Para el BJT tenemos, por ejemplo, comenzando en la base. Si lo vemos desde la base, pero con esto tierra, tenemos que la resistencia equivalente acá va a ser igual a Rpi. Siempre. Esto viene de multiplicar beta por el Re, que es la resistencia que estamos viendo desde acá. Por si acaso, resistencia equivalente, si lo ves solamente desde un punto, en este caso, este punto, es con respecto a tierra. En algunos casos, en análisis, se veía lo que es Thevenin, pero entre dos puntos. Bueno, en análisis 1, por así decirlo, antes. Acá, la resistencia equivalente entre el punto A y B. Que esto sería A y B. Si digo resistencia equivalente y solamente estoy señalando un punto, es entre ese punto y tierra. Pero ya luego van a ver que hay una leve diferencia entre verlo entre un punto y tierra y dos puntos. Bueno, para este caso la resistencia equivalente sería beta por Re o Rpi. Esto viene del efecto de traspasar, por así decirlo, de trasladar la resistencia que vemos acá a la base, que sería multiplicándolo por beta. Luego, lo mismo para, bueno, un caso similar, si tendríamos nosotros una resistencia aquí, R. Bueno, RC, le voy a llamar RE, porque es en el emisor. Por cierto, en este punto no importa lo que esté en el colector. Ahí van a ver. No importa mucho. Luego, acá está resistencia. Como dije antes, va a ser tipo un traslado para arriba. Esta resistencia va a ser igual a Rpi más beta Re. O lo mismo que es el traslado que les estoy hablando. Beta multiplicado por Re más Re. Ya. Entonces tienen que aprender a diferenciar estos dos casos. Bueno, en todos estos casos que les voy a mostrar. Ya. Si queremos verlo por el lado del emisor, va a ser algo parecido. Por ejemplo, si queremos ver la resistencia aquí, Re, no, el R. En este caso, el R va a ser igual a, bueno, esto a tierra.
va a ser igual directamente a RE. A RE minúscula. Porque en sí no hay nada más acá. Solamente hay Por si acaso, la flechita, yo la llamo RE. O sea, yo digo que la flechita es RE para tener algo visual. Porque es, por así decirlo, el que está antes del punto del emisor. Este es el emisor y antes de ese punto está el RE. Ya. Entonces, acá es lo único que está aquí es la flechita. No hay nada más. Obviamente, si acá agregan una resistencia abajo en serie y dicen, ah, ya, quiero hallar la resistencia equivalente acá, será obviamente más la resistencia de aquí, más RE. Pero bueno. Esto es RE. No, R. R de resistencia equivalente. Ahora, si tuviéramos una resistencia en la base, cualquiera, resistencia en la base, nosotros podríamos decir lo siguiente. A ver, esperen un momento. Ya, a ver. Para este caso es parecido al anterior. Como estamos haciendo un traslado, por así decirlo, este pasaría acá abajo. Entonces, R. Acá el R sería igual a RE más la resistencia en la base entre beta. Y ya. Entonces, por último, con la parte del colector. En la parte del colector tiene, voy a poner un asterisco, por así decirlo, porque creo que, o sea, hay una fórmula. Hay una fórmula, pero creo que el profesor actualizó esa fórmula en estos nuevos ciclos. O sea, van a ver que es una fórmula que el profesor siempre usa, así que normal. Si es que lo cambió, lo van a, el profesor seguro lo va a anotar y les va a decir. Pero si no, pues normal. Ah, algo que me olvidé decir. Ese del nuevo método del pelado de mesones, el método mesones, para hallar en ganancia y todo eso, eso no va. Mm, No creo que lo vean, la verdad. Porque pues, es muy complicado, es poco práctico. Y a Márquez le gusta lo que es práctico, la verdad. Ya. Entonces, para lo que es el colector, ¿sí? No digo, menos mal, porque se me suena, nos complicaba la vida con todo. Sí, no, horrible, o sea, entiendo el punto de enseñarles ese nuevo método, pero es que ni siquiera les dijo la moraleja, o sea, la moraleja es, creo que ese método sirve cuando hay muchas resistencias o algo así, pero, o una forma específica de cuando se ponen los circuitos, pero o sea, no es ni el más rápido ni el más eficiente. Yo hablé con Campana y me dijo que sirve cuando hay un efecto cuerpo. El efecto cuerpo es cuando acá el transistor tiene un modelo extra una fuente independiente, no sé qué. Pero, o sea, eso nunca lo vemos. Nunca lo vamos a ver. Eso se ve para gente que hace circuitos como trabajo, cuando necesitan diseñar de verdad. En este caso, pues, es un curso nada más. Y pues eso. Ya. Lo voy a dibujar más abajo.
El primer caso es cuando lo vemos así. Cuando lo vemos así, el R va a ser igual a RO. RO, si se acuerdan, es una resistencia que está entre estos dos puntos, el RO. Y pues va a depender de la corriente, porque RO va a ser igual a voltaje Early, que es un, por así decirlo, un voltaje fijo. O sea, ya te dan de dato entre la corriente de colector. Y pues la corriente de colector es algo que tú siempre tienes que buscar en el análisis en DC más que todo. Entonces, tienes acá el RO, que si se dan cuenta es justamente porque está entre este punto, que es tierra, y este punto, que es el punto donde nosotros queremos hallar la resistencia equivalente. Entonces, repitiendo un poco lo que les dije, si digo resistencia equivalente y veo solamente un punto, sería entre ese punto y tierra. Lo mismo acá, sería acá entre este punto y tierra. Acá sería entre este punto y tierra. Acá sería entre este punto y tierra, y pues lo mismo para el último. Ya. Entonces, esto sería RO. Sin importar mucho lo que es la resistencia de aquí. Pero luego, a ver. A ver, acá, como creo que el profesor cambió de fórmula, es un poco más complicado. Pero para que entiendan un poco el concepto. En primer lugar, cuando esto va a tierra. Bueno, cuando esto no influye, ¿ya? Cuando esta parte de la base no influye, tenemos esto. Esto es RE. Y acá tenemos nuestra resistencia equivalente R. Para este caso, el R va a ser igual a la fórmula del R out, que es la fórmula número 6.78 de la cuarta edición del CERLA. Este es CERLA, cuarta edición. Cuarta edición. El Mesón sí les enseñó eso. O sea, lo puso en su diapositiva y todo. El R out va a ser igual a RO multiplicado por 1 más GM por el RP en paralelo con el RE. Ya. Esa sería esa fórmula del R out. Es una fórmula que más o menos tienen que memorizarse, pero creo que, como les dije, creo que cambió este ciclo. Ahí ya le preguntarán a Márquez. O sea, si le preguntan, si le dicen, profesora, ¿y cuál es la fórmula? Ahí seguro les escribe. Y les va a decir que es justamente esta, la de ser la cuarta edición, no sé qué. En sí se dan cuenta. Acá me falta poner RP. RP y RO. Ya. Si se dan cuenta, todo esto viene del análisis en DC. En AC, que diga. Si utilizamos el análisis en... Bueno, si utilizamos el análisis en DC para hallar esto, podemos hallar fácilmente todos estos. Así que, pues, no hay ningún problema, no hay ningún dato que no puedan hallarlo por ahora. Entonces, ya. Una vez tengan esa resistencia, pues esa es la resistencia equivalente. Reemplazarían todo esto por una resistencia el R out. Que es, como les repito, entre este punto de acá y tierra. Ya. Ahora, a veces
creo que es, como les digo, eso no lo están usando, pero a veces, acá si hay una resistencia RB, esa RB se suma acá. RO por 1 más GM se le suma al RP. RB más RP en paralelo con RB. Algo así. Pero igual, le preguntan al profesor. El profesor, si no lo responde, un poco cagón, pero igual. Le dicen, profesor, ¿y qué pasaría si tenemos ahí una resistencia en esto? Cuando les diga, ya lo ponen en su formulario. Igual les voy a pasar esto para que lo tengan como formulario, por así decirlo. Ya. Entonces, como digo, el profesor puede que haya cambiado esto. Casi siempre ha sido así, con esta fórmula. Pero bueno. Ahora, este es para el análisis de resistencias. Hay otra forma de ver lo que es el análisis en ganancias, que no sé si les habré mencionado sobre el BI viajero y esas cosas. ¿Se acuerdan? ¿El, No, no. el corriente viajero o es otra cosa? Sí, algo así. Bueno, lo llama, Márquez lo llama BI viajero. De BI Ah, no, viajero. no sé. Bueno, tiene que ver con las corrientes. Es una forma de ver el circuito para que el análisis se pueda hacer de manera que solamente necesites ley de Ohm. Así que para ganancia. Para algunos circuitos es mucho más fácil ver el viajero, aunque no necesariamente en todos. En la mayoría puedes usar simplemente fórmula y ya. Que la fórmula, si se acuerdan, era que la ganancia va a ser igual a... Bueno, la fórmula depende. Para lo que es emisor común, luego lo que es el par diferencial o incluso los cascodos tipo 1 y 3, cascodo tipo 1 y cascodo tipo 3, se puede decir que su fórmula es de la siguiente manera. Que su ganancia va a ser igual a la sumatoria de la resistencia de arriba, la resistencia del colector, entre la sumatoria de la resistencia de abajo, la resistencia del emisor. Resistencia del emisor. Ahí está. Eso pueden tener, o sea, normal pueden aplicarlo. Ahí también se aplica lo que es el concepto de resistencias equivalentes. Porque, por ejemplo, si estamos así, tenemos, no sé, acá tenemos una resistencia grande de 100K. Y sabemos que nuestro RO vale igual a 100K. Entonces, acá tenemos el BIN, acá tenemos el Vout. Este circuito es un emisor común. Entonces podemos usar esta fórmula y tenemos que la ganancia va a ser igual a las resistencias de arriba. ¿Cuáles serían las resistencias de arriba? Pues primero tendríamos que hallar la resistencia equivalente del transistor, que sería 100K. Este 100K, bueno, este RO va a estar en paralelo con el 100K de acá arriba. ¿Por qué? Porque esto en señal es tierra. Creo que ya les habrán explicado que esto es tierra. Entonces, este 100K estaría entre tierra y este punto. Y luego el otro RO estaría entre este mismo punto y tierra. Entonces están en paralelo. Entonces, la ganancia equivalente va a ser igual a eso sobre las resistencias de abajo.
este caso, aquí sería RE. ¿Ya? Este es un caso. En este caso, bueno, imaginemos que acá fuera un K. Si por un momento acá fuera un K, y ustedes saben que acá es 100K, pueden, por así decirlo, ignorar esto que acabo de hacer, porque pues al simplificarse el paralelo de un K con 100K quedaría un K aproximadamente. Entonces, en ese caso no afectaría tanto. Pero eso es para este caso, ya. Este es un ejemplo. Obviamente, bueno, acaba negativo. Eso ya depende. Normalmente va negativo. O sea, la ganancia normalmente sale negativa cuando es en estos casos. Excepto en el diferencial. En el diferencial, como tiene dos salidas, ya depende de qué salida tomes o si tomas las dos. Ya. Ahora, otra cosita. Pueden combinar el concepto que les dije de, claro, de resistencia equivalentes también para el emisor. Por ejemplo, si quiero acá poner, no sé, una resistencia en la base, y acá recién poner el BIN, puedo hacer lo siguiente. Puedo poner la resistencia equivalente de acá arriba, el RC, que sería justamente el paralelo de estos dos, y luego poner la resistencia equivalente de acá abajo, el RE, que sería justamente el RE minúsculo, bueno, la resistencia equivalente aquí, que sería justamente el RE minúscula más el RB entre beta. O sea, acá se puede hacer perfectamente eso. ¿En qué momento no se puede hacer? No se puede hacer cuando se tiene este circuito similar, ¿sí? Pongámosles R1, R2, y acá recién viene el transistor. Acá le ponemos BIN. Ya. Para este caso, se tendría que hacer un poquito diferente, dado que primero tendríamos que aplicar, por así decirlo, una atenuación. Porque este circuito lo que hace, bueno, este circuito incluyendo esto, lo que hace es atenuar. Atenúa a, bueno, le vamos a poner un B1. El B1 va a ser menor al BIN, porque lo va a atenuar. Y ya puedes tratar el B1 como si fuera el BIN de acá. O bueno, como si fuera el BIN de sin resistencias. Como si estuviera directamente en la base. Así que normal. Por si acaso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan, no se queden con la duda. Porque luego, más adelante, pues, es más fácil perderse. Ya. Resistencia equivalente. Y ya. O sea, es para ver que vean que la resistencia equivalente sí entra en lo que es la ganancia. Pero hay otra manera. Como les dije, el BIN viajero. Si utilizamos el BIN viajero, como quieran llamarlo, viajero, podemos ver el circuito de otra manera. En primer lugar, voy a utilizar un ejemplo de un emisor común, como siempre. ¿Y qué es lo que hace el BIN viajero? Simplemente, bueno, lo voy a poner así. Ahí sería el BO. Simplemente le estoy cambiando de dirección a la resistencia, o sea, es lo mismo que arriba. El BIN viajero lo que hace es pasar a un punto de un lado a otro lado. En este caso, este punto lo traspaso aquí, a este punto de acá. Entonces, si se dan cuenta, está antes del RE. O sea, no lo estoy poniendo en el emisor directamente, lo estoy poniendo antes del RE. ¿Esto para qué sirve? En señal,
a ver, pongamos que esto sea así. Quiero hacer notar una diferencia en lo que es DC y AC, en corrientes. O bueno, más que todo en voltajes y corrientes. En DC normalmente se va a usar la mayúscula. BC, BE, IC, IE, mayúsculas. Y en alterna, en AC, se van a usar las minúsculas. BC, BE, BO, IC, IE. Es para diferenciar más que todo entre alterna y continua. A veces el profesor va a usar lo que le llama punzante, que es una fusión entre ambos. Pero pues, o sea, no es tan común, así que el profesor seguro lo va a mencionar cuando diga. El punzante es cuando tiene ambos. Por ejemplo, el alterna siempre está clavado en 0. Y la continua es cuando está en un punto, no sé, acá es 5 voltios, por ejemplo. ¿Ya? Y acá que su altura sea 2 voltios. Entonces, la punzante es la suma de ambos. Sería así. Acá sería 5 voltios. Acá sería 2 voltios. Acá sería menos 2 voltios. Y llegaría a 2 puntos. Acá llegaría a 7 voltios. Y acá llegaría a 3 voltios. Cuando es la función de los dos, la fusión de los dos es punzante. Y pues eso. Solamente una acotación. Creo que esto no es necesario. Igual lo voy a dejar. No es necesario. Ya. Entonces, acá, al hacer esto, tú puedes ver lo siguiente. La corriente que pasa por aquí, en Dispo nos enseñan esto. Que aquí pasa un IC y acá pasa un IE. Y acá pasa IB. Entonces, por Kirchhoff, la corriente en el emisor va a ser igual a IC más IB. O también se puede decir, miren, bueno, para no complicarles tanto. Como el IB es una corriente muy chiquitita, puede ser despreciable. A ese factor se le llama alfa, si no me equivoco. Alfa, que es beta más 1 sobre beta. Entonces, el IE va a ser igual a esto por el IC. En resumen, el IE va a ser un poquito más grande que el IC, dependiendo del beta. Si el beta es grande, podemos hacer lo siguiente. Si el beta es grande, entonces el IE va a ser aproximadamente al IC. Porque 101 entre 100 va a ser aproximadamente 1. Y mientras más grande, no sé, ponte 200. 201 entre 200 también va a seguir siendo aproximadamente 1. Entonces, si acá lo que el profesor hace es que el alfa lo aproxima a 1. O sea, el alfa, que es beta más 1 sobre beta, lo hace aproximadamente 1. Lo que genera que el IC va a ser igual al IE. Eso facilita el análisis, dado que en BJT ya se puede hacer esto. Esto se hace en MOSFET. En MOSFET por acá pasa el ID de frente. Pero en BJT, al utilizar esa aproximación, tenemos IC que pasa por todo este lado. Ya. IC en alterna, o bueno, también puedes llamarlo I, corriente, y ya. O sea, no es necesario llamarlo IC. Tenemos esa corriente que pasa por todo ese lado. Entonces,
Aquí vamos a obtener dos circuitos. El circuito que está en el emisor y el circuito que está en el colector. Ya. En el emisor vamos a tener algo tal que así. Acá sería PI y acá tendríamos la corriente I. Ahora, ¿qué es esta resistencia de aquí? Es el RE que hemos visto. Este RE no ha desaparecido. Como les dije, sigue acá. El puntito es antes del RE. Entonces lo consideramos ahí. Entonces, por fórmula, por ley de Ohm, la I va a ser igual a BI sobre RE. Ese es en el emisor. Ahora, en el colector, tenemos lo siguiente. Tengan en cuenta la dirección de la corriente también. Acá tenemos RC. Acá está bueno, el BO. El BO, que es el voltaje de salida. Y tenemos que la corriente va subiendo, ya no va bajando. Es I. Entonces, en este caso, la corriente, lo voy a voltear. Acá RC y acá la corriente. Y en este caso, la corriente sería menos BO sobre RC. Y ya. Entonces, pues si igualamos ambos, en este caso I con I, tendríamos que BI va a ser sobre RE va a ser igual a BO menos BO sobre RC. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos hallar la ganancia que va a ser igual a BO sobre BI. Simplemente traspasamos todo lo que no queremos de un lado, acá, en este caso el RC y el menos, y todo lo que no queremos del otro lado, que sería el BI, al otro lado. Ahí está. Quedaría pues menos RC sobre el RE. Esta es una simplificación. Bueno, como les dije, si acá tenemos que esto fuera un K, entonces se simplificaría a un K, que es el RC, sobre el RE, si no tuviéramos todavía el RB. Esta es una simplificación, por así decirlo. Esto también funciona si utilizamos lo que es el RO. En este caso, para este punto, también estaría el RO. RO en paralelo. Entonces, pues pasaría lo mismo. Acá simplemente se le sumaría la paralela del RO y ya. Ahora, aquí lo mismo. En el emisor, lo mismo, por así decirlo. En el emisor, si tuviéramos una resistencia en la base, aquí, al momento de hacer este circuito, simplemente esa resistencia de la base pasaría a ponerse entre beta y, bueno, pongamos que este es el RE, y esta resistencia en la base se pasaría a hacerse entre beta. Por si acaso, este es el emisor. Este es el emisor, que es este de acá. Y acá tendríamos el BI. Y pasaría lo mismo, exactamente lo mismo. Como acá es I sería igual a BI sobre simplemente la suma de ambos. O sea, a este punto yo le estaría sumando la resistencia en la base. Más RB, pero traspasada la base, claro, al emisor. Ya.
Bueno, esos son varios casos, por así decirlo. Este sería esto puede ayudar si tenemos, ¿cómo decirlo? A ver, en un par diferencial podemos tener espejos como resistencias en el colector. ¿Cómo así? En un par diferencial puedo tener esto. Esto así, esto así, esto así. Ponte ya. Ya me acabo de acordar. Me acabo de acordar otra cosa, pero luego les explico. Ya. Primero esto. Esto va a fuente. Esto también va a fuente. Y ya. Tenemos algo tal que así. RL. Y acá veo. Ya. En un par diferencial es un poco raro el circuito dado que puede ser balanceado o desbalanceado ya sea en la entrada y en la salida. ¿Cómo así? Ya. En primer lugar ya ignoremos un poco el análisis en DC. Ya pongamos que acá es 2000 y que acá pasa 1000 y 1000. Ya. Esa parte fuera. Por ahí pasa 1000 y 1000. RE, RE. ¿Cómo sería esto? Normalmente lo que se hace es que acá se pone el BI y acá la Tierra. Podemos hacer eso normal, que es lo más común, o también a veces se pone así directamente, más menos. O sea, no se dice explícitamente que este punto sea Tierra, simplemente que ponte, tenemos una fuente que es más menos, esa fuente que vale BI, que es en alterna, está conectado a ambos. El anterior sería como si esta fuente fuera Tierra y acá también fuera Tierra. Ya, eso es una sutil diferencia que a la larga no afecta en nada. Pero eso es para demostrar que es entrada balanceada, por así decirlo, desbalanceada. Lo que sí afecta es en la salida. En la salida, nosotros tenemos normalmente así, cuando podemos medirlo en ambos puntos. La salida podemos medirlo en ambos puntos y no pasaría nada. Pero para este caso, como tiene una fuente de, bueno, un espejo de corriente, este espejo de corriente genera lo siguiente. Podemos decir que cuando un transistor se usa como carga, como resistencia, por así decirlo, se convierte en una carga activa. ¿Cómo así? Estos se están usando como carga y a la vez como espejos porque están en el emisor, en el colector que diga. Cuando están en el colector, están generando, por así decirlo, que haya una ganancia. En este caso, eh, como estamos usando fuentes de corriente, bueno, espejos de corriente van a generar algo tal que así. Mira, en primer lugar, el espejo de corriente, no, el espejo que diga, el BI viajero va a generar el par diferencial siempre genera una corriente tal que así, a ver. La corriente del par diferencial es así, siempre. Uno entra y uno sale. Ahora que tenemos un espejo, vamos a tener esto.
que por acá va a haber un I, acá va a bajar un I, entonces, como acá se refleja, acá tenemos otro I. Y tenemos que acá sería 2I, ¿ya? Acá tenemos 2I que se van a generar que el voltaje de salida sea igual a 2I multiplicado por RL, pero no solamente el RL, porque en este punto verde, tenemos también dos resistencias equivalentes más, que sería para arriba y para abajo. Si se acuerdan, para arriba sería RO y para abajo sería el ROUT, según lo que estoy poniendo más o menos acá. ¿Cómo así? Ya. Creo que estoy yendo un poquito rápido. Sí, esa parte ahí, un poquito más Ya, de detalle. ya. En primer lugar, corriente. Olvídense un poquito de esta parte de arriba, simplemente la parte de abajo. ¿Cómo hallamos la corriente? Utilizando el big viajero, pasaríamos este punto aquí y este punto, que es tierra, aquí. Entonces tendríamos un circuito tal que así. RE, RE, tierra y... Ah, no, me falta. Acá iría el RE minúscula. Y acá también iría el RE minúscula. ¿Ya? Tendríamos, por así decirlo, esas cuatro resistencias. Y ya. Entonces, mi corriente sería así. Y que I va a ser igual a BI sobre RE más, bueno, lo voy a poner largo. RE más RE más RE más RE. Y ya. Que es lo mismo a, pues, BI sobre 2 por RE más RE. Como normalmente son iguales, ya. Eso. Este sería en la parte del emisor. Ya. En la parte del emisor. Ya. Ahora, en la parte del colector, como les dije acá podemos adicionarle lo que es un RO, porque acá estamos viendo que está conectado aquí al transistor. Y el transistor también influye como una resistencia, porque como les dije, el transistor es una resistencia variable. Entonces, para este punto, podemos ver lo siguiente. Colector. Para este punto podemos ver dos cosas. En primer lugar, que la corriente que entra a ese punto no es I, sino que es 2I. Entonces tendríamos que, ya, este es el punto y la corriente que está entrando es 2I. Ya. Hasta ahí sí se entiende por qué es 2I, ¿no? Porque acá se está reflejando aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, por ley de Kirchhoff se suman y todo eso. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es la resistencia equivalente que hay en este punto. Para hallar la resistencia equivalente de ese punto, tendríamos que hallar las resistencias de, que hay conectadas desde ese punto a tierra. La primera que se puede hallar sería la para arriba, que es la de este transistor. Para este transistor sería RO, por lo que ya les había comentado aquí. Estamos viendo este transistor desde este punto, que es el punto que nosotros queremos, hacia arriba. Entonces quedaría RO nada más. Porque el otro punto del emisor está a tierra. Como esto es fuente, esto va a tierra. A ver, espera un momento.
Ya, ahora sí. Oh, se cayó. Ya. Ya, acá en este punto, como les dije, primero tenemos el RO, que es de este transistor. Esto voy a poner de azul. Miremos ese RO. Luego, para abajo, ¿qué es lo que pasa? Existe algo llamado tierra virtual, que tiene solamente, bueno, que tiene justamente el par diferencial. La tierra virtual está en este punto, justo en el medio. Tú al momento de querer hallar la resistencia de equivalente, cualquiera, en la base, o ya sea en el emisor o donde sea, vas a toparte con la tierra virtual. Esta tierra virtual genera que hasta ahí sea tu resistencia. ¿Cómo así? Si yo quiero hallar mi Rin es lo mismo que pues la resistencia equivalente en la base. Tendría que ver solamente estas dos resistencias. No puedo ver toda la resistencia de acá. No sé si me explico. Bueno, la resistencia equivalente ahí. Lo mismo si quiero verlo, la resistencia equivalente desde arriba. Si quiero ver la resistencia equivalente desde arriba, me topo con esta tierra. Entonces, eso va a generar que sea justamente este caso. Este caso de aquí. Quiero verlo desde el emisor y vamos a obtener, acá sería la tierra virtual, por así decirlo. Y vamos a obtener esta fórmula del Rout. Entonces, al momento de yo querer hallar mi resistencia equivalente, acá sería Rout. Con la fórmula que ya está puesta arriba. Rout. Ya. Y por último, el mismo RL que ya está puesto acá. RL. Ya. Este sería mi PO. Esto sería falso, por así decirlo. Acá 2i. El BO sería igual a 2i multiplicado por la resistencia equivalente que hay aquí. Bueno, el paralelo de todas estas resistencias. Que si mal no recuerdo, Márquez lo llamaba resistencia efectiva. Resistencia efectiva. Que es lo mismo que decir resistencia equivalente, la verdad. O sea, es solamente un nombre diferente. Resistencia equivalente. Entonces, resistencia equivalente, que sería pues algo tal que, voy a ponerlo en negro. Así. Esto sería RO en paralelo con ROut. En paralelo con el RL. Acá sería BO. Y aquí es donde iría esta corriente de 2i. Ya. Entonces, como les digo, este BO va a ser igual a 2i multiplicado por ROut. No, claro. ROut en paralelo con RO en paralelo con el RL. Y ya pues acá simplemente aplicarían reemplazar el I por el esto. Si lo reemplazan, quedaría que la ganancia va a ser igual a BO sobre BI, que va a ser igual a 2 multiplicado por el ROut en paralelo con el RO en paralelo con el RL sobre
2RE más RE. Ya. Para este circuito, que pues es un poco más complejo, ya que tiene espejos de corriente y todo eso, puedes aplicarlo del BI viajero y verlo como si fueran corrientes. También, si quieren, pueden buscar así una fórmula, por así decirlo, ya que si lo simplifican, se dan cuenta que ven que quedaría simplemente las resistencias de este lado, de arriba, sobre las resistencias de este lado de abajo. O sea, simplemente verían un lado. Pueden utilizar esa fórmula, pero en un examen a Márquez le gustaría ver esto. O sea, el método sí le importa a Márquez, y si le ponen este tipo de cositas que le enseña, pues te sube puntos, ¿verdad? O sea, si tú pones, ya, esto es un BI viajero, tal, sale tal, aunque al final puede que no te salga la respuesta, pues sí lo va a considerar. Luego, ¿qué más? Este es para la ganancia. Esto se puede aplicar para otro tipo de circuitos. Para más tipos de circuitos, pero yo personalmente recomiendo que utilicen la fórmula directamente. Lo de que arriba con el de abajo es tal cosa. A ver. Para... a ver. Para los que no he tocado todavía, que son simples, que son el base común y el colector común. Para esos que no he tocado, pues es simple su fórmula. Para el base común. Para el base común es simplemente la sumatoria de RC sobre la sumatoria de RE. Pero este caso no incluyes el RE chiquito. No lo estás incluyendo, si no me equivoco. Si no lo incluyes. Simplemente sería, no sé, si en la base hay, a ver, ¿cómo sería? Tienes este circuito así. Tienes esto, PO. Acá ya no importa. Y acá tienes RC. Acá tienes. No, este es BIN y este es BO. Este es RE. Y pues simplemente en este caso sería RC entre RE, la ganancia. Cuando lo unen con un cascodo tipo 1 o cascodo tipo 3, que es la unión de un base común con un emisor común, pues queda como les dije acá arriba. Esto. Y luego un emisor común, para ir recordando. Un emisor común siempre su ganancia va a ser menor a 1. A ver. Entonces, ¿No RE. estábamos viendo emisor común antes? No sé, ¿no faltaría el colector? ¿Cuál el es colector? Sí. Ya. Entonces BIN y entonces BO. Un colector común, su ganancia siempre es menor a 1. Porque, a ver, aplicando el BI viajero así simple, este punto que está acá pasa acá, ¿bien? Y tendríamos un divisor de voltaje, si se dan cuenta. Este sería RE, este sería BIN, este sería BO, este sería RE. Entonces, por divisor de voltaje, el BO va a ser igual a RE sobre RE más RE. Ya, pues.
multiplicado por bin. Entonces la ganancia va a ser igual a PO sobre bin multiplicado, no, igual a RE más RE y ya. Si se dan cuenta, como les digo, esto va a ser siempre menor a 1. Idealmente puede llegar a ser aproximadamente 1. Si tienes un RE muy chiquito, no sé, pongamos que es 0,1, entonces se puede aproximar, por así decirlo. O es 1, no sé. Y tu RE es un K. Entonces, idealmente llega a ser 1. No puede ser más de 1. Ya. Eh, para respuesta en frecuencia van a ver que les voy a explicar todas estas configuraciones otra vez, pero más enfocado en lo que es respuesta en frecuencia. Ya pues. Ahora, un concepto antes de que me olvide. Bueno, si quieren, podemos resolver algunos ejercicios de análisis, pero eso sería ya para mañana, o sea, normal, para ir un poco recordando. Pero como les digo, acá no va a ir ni CMRR, ni modo común, ni perfecciones de LOPAM, ni siquiera el método de mesones. Algo que me olvidé mencionar acerca de, de lo que sí han visto es el MEST. ¿Se acuerdan del MEST? No mucho, la verdad. ¿MEST? ¿Aló? No mucho yo, la verdad. No me acuerdo bien. Nada. ¿Por qué no los escucho? A ver, esperen. Se les escucha bien entrecortado. A ver, ahora hablen. Hola, hola. Y ahora sí, ahora sí. No mucho, la verdad. No recuerdo, no recuerdo mucho. Ya, el MEST es algo que Márquez siempre insiste, porque primero es algo que creo que él investigó, así que supongo que debe estar orgulloso de eso, y otro que es algo que sí ayuda en circuitos reales. El MEST es, por así decirlo, una limitación que ustedes tienen en el mundo real. Esto se limita en 3 puntos, por así decirlo, del mismo transistor. Uno que es corte, que tiene el transistor, otro que es saturación, que también es un estado del transistor, y otro que es la condición de pequeña señal, CPS. CPS. Que es en sí el voltaje máximo que puede recibir un transistor en la entrada. Para análisis sí les piden que desarrollen eso a veces, con Márquez más que todo, pero para este caso, Márquez no va a tomar en ningún momento en el examen MEST, en ningún momento, pero sí es demasiado útil para el proyecto. Para todos los proyectos es útil, porque como el proyecto es diseñar, tú mismo tienes que poner los valores a las resistencias, tú mismo tienes que ver que cumpla con, no sé, acá no puede ser tal corriente, acá sí puede ser tal corriente. Entonces, para ese caso sí es muy útil el MEST, porque tu circuito no va a salir si no cumple el MEST, nunca va a salir. Entonces, cuando vean los proyectos, porque creo que sí les puedo hacer ver los proyectos, van a notarlo un poco. Bueno, espero que lo puedan notar porque sí es bastante importante. Y pues eso, por ahora digamos que sería más que todo ver los ejercicios que ustedes quieran verlo y luego creo que con eso podríamos pasar a... Ah, no.
Falta ver acá de OPAMS, que es de la segunda unidad, la respuesta en frecuencia y el slew rate. La respuesta en frecuencia del OPAM, que eso sí lo han visto, creo, y el slew rate. Al menos está en las diapositivas, por si acaso. Que pues son dos fórmulas simples, así que tampoco es que nos vayamos a romper la cabeza. Pero eso ya les mostraría en su momento. Más que todo con estos transistores. Ya, para hacer un repaso rápido, pero ahora utilizando BJTs. Ahora utilizando MOSFETs. Con MOSFET, simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta que el RP es muy grande, que es casi infinito. Que el beta también es infinito, por así decirlo. Bueno, el beta no existe. El RP es infinito. El RE ahora se vuelve 1 entre GM, donde el GM es inductancia. La inductancia es lo opuesto a la resistencia, pero simplemente llámalo GM, o sea, no se rompa mucho la cabeza. 1 entre GM y ¿qué más? Y sus fórmulas nuevas. En este caso, para el BJT, el RE también es igual a 25 sobre IC. 25 milivoltios sobre IC. Y el RO, como les dije, bueno, el RO va a ser igual a voltaje early entre IC. Y bueno, el RE pi va a ser igual a beta por RE. Eso ya deberían saber. Ahora, para el MOSFET es un poco diferente, ya que para el análisis en DC nosotros tenemos esta fórmula, que es ID igual a 1 más. No. ID es igual a K multiplicado por BGS. Esto, si se dan cuenta, está en mayúscula, entonces está en DC, más BT al cuadrado. Esa es una fórmula que tienen que sí o sí saberlo de memoria. Lo mismo que con esta otra fórmula. Esto ya es en alterna. El GM va a ser igual a... El GM, como les dije, es inductancia, pero su opuesto es la resistencia que está en el emisor. Así que tienen que tenerlo en cuenta. Sería 2ID, del que justo acabamos de hallar, sobre... de hecho, hay dos fórmulas. BGS más BT. O otra fórmula que también puede ser perfectamente usada, que es ID sobre raíz de ID sobre K. Por si acaso, K es una variable que siempre el profesor lo da. El BT también. Estos dos siempre el profesor te da, en el enunciado o donde sea. Y el BGS puedes hallarlo ya dependiendo de tu circuito. Pero yo les sugiero que más que todo utilicen... bueno, esto no lo vamos a usar tanto, solo en algunos casos. Ahí les voy a mostrar. Pero este GM que incluye todo lo que les dije antes, acá, el BGS y el BT más que todo, yo les sugiero que no lo usen porque acá les obliga, por así decirlo, a hallar estos dos. Más que todo el BGS. Que para hallar el BGS sí necesitas usar esta fórmula y es medio raro. Es análisis extra que no es necesario. En cambio, esta fórmula es simplemente hallar el ID y ya. Porque como les digo, el K siempre lo da el profesor. Entonces, si ustedes hallan que el ID es igual a 1 mili y el profesor ya les dijo de anticipación que el K es
1 mili, ya pues, lo reemplazan y si se dan cuenta, acá sale 2000. El GM va a ser igual a 2000, entonces el 1 entre GM, que es el equivalente a la resistencia del emisor, saldría aproximadamente 500, si mal no me equivoco. 500 ohmios. Entonces ya tienen su resistencia en el emisor. Bueno, creo que sí, en MOSFET se llama drain. No, source, surtidor. Entonces ya tendrían su resistencia en el surtidor. Entonces, utilicen esta. Utilicen esta fórmula. Luego, las fórmulas del RE, no, la del RO queda igual. Simplemente que sería BA sobre ID. Sobre ID. Y ya. ¿Qué más? Voltaje early, no sé si lo dije, pero el profesor les va a dar. O sea, si el voltaje early el profesor no les da, entonces el RO va a ser igual a infinito. Si no hay... BA. Entonces el RO pasa a ser infinito, lo mismo que el ROUT. El ROUT también pasaría a ser infinito. Luego, todas estas fórmulas se actualizarían, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, ya, acá esto sería infinito, ya no sería RP. Esto es infinito, como les dije, el RP es infinito. Acá también sería infinito, porque acá sería infinito más algo. Acá sería RE, esto sí se mantiene, sería RE. Y aquí ya no sería esto suma. Esto vuela, ya no va. Simplemente sería RE. Que bueno, en su defecto sería en GM. A ver, lo voy a poner para el MOSFET. Que el R va a ser igual a 1 entre GM. Lo mismo acá. R va a ser igual a 1 entre GM. Acá para MOSFET, el R sería igual a infinito. Para MOSFET, R sería igual a infinito. Y acá sí se mantiene. Para MOSFET y para BJT es lo mismo. Lo mismo acá. Para MOSFET y BJT es lo mismo, solamente que acá ya deja de ser RP. Para MOSFET sería igual a ROUT igual a RO multiplicado por 1 más GM, que bueno, ya saben. Como el RP ahora es infinito, sería infinito en paralelo con el RE, quedaría RE. Y ya. Ahora sí. Y pues la mayoría de las fórmulas se mantienen, excepto acá. Acá, digamos que el Bin va diferente acá. Bin, porque la corriente que entra a la base pues es nula. Allá. Acá sí no les mostré. Bueno, algo así. Para BJT, para hallar el B1 sería tal que así. Tendrías este circuito R1, R2. Y en BJT tendrías esta resistencia equivalente de acá. El azulito. Que sería RP. Que es la resistencia que ves desde la base. Este es BIN. Y acá estaría el B1. Entonces, por división de voltaje, B1 va a ser igual a RP en paralelo con el R2 sobre R1 más RP en paralelo con R2 por divisor de voltaje multiplicado por el gain.
Entonces la ganancia pues simplemente sería pasarlo al otro lado y ya está. Ahora, si fuera MOSFET, el RPI, como les digo, sería infinito. Y entonces tendríamos que V1 va a ser igual a simplemente R2 sobre R1 más R2 por VIN. Ya. Y el VI viajero sigue funcionando con el MOSFET. O sea, no hay casi ningún cambio, la verdad. Solamente que, pues, sí, no hay ningún cambio. Si se dan cuenta, acá, bueno, aún no les mostré el modelo en pequeña señal. Pero bueno, acá se hace el salto con total normalidad. Entonces obtendrías estas, por así decirlo, estos circuitos simples para aplicar ley de Ohm. Lo único que no pasaría es esto. Como les digo, esto es simplemente reflejar la resistencia de la base al colector, al emisor que diga. Pero como si queremos ver lo que pasa en un MOSFET, si estuviéramos en un MOSFET, esto no pasaría. Simplemente sería como acá, con RE y todo eso. Así para tener una acotación. Lo del RO sigue igual. Aquí todo sigue igual. Sí, todo está igual. Lo único que cambiaría si fuera un MOSFET es que este RE tendríamos que hallarlo con la fórmula. Sería 1 entre GM y ya tendríamos la fórmula del GM, que es la que les indiqué arriba. Si fuera un MOSFET, ya. Y pues eso. Ahora sí, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de retirarme? Bueno, más que nada, creo que está bien planteado. Esta parte, esto que has hecho, igual nos vas a pasar en el documento OneNote, ¿no? O sea, en el Sí, formato. sí. Ya. Mm, ahora por ahora no tengo alguna duda. Creo que Ya. más que nada mis dudas surgirán en ejercicios, creo. Sí. Busquen ejercicios que sean interesantes, como les digo, que no incluyan ni CMTR, ni modo común, ni estas cosas. O sea, y tampoco el mes, porque el mes teóricamente no lo, o sea, en ejercicio no lo vamos a ver, que diga. Ejercicios simples, que ustedes digan, ah, ya, este circuito puede ser interesante, a ver cómo lo resolvemos. Si quieren, lo intentan resolver, si no les sale, lo resuelven conmigo y ya normal. Ahí hacemos un poco de ejercicios y cuando vea que ya, pues, ya hicimos lo suficientes, podemos empezar con lo que es la respuesta en frecuencia. Que pues van a ver que una vez practiquen con los ejercicios así simples, la respuesta en frecuencia tampoco se les va a hacer muy complicado. Lo más complicado de respuesta en frecuencia es saber verla, por así decirlo. Porque tienes que ver dónde hay una mayor cantidad de resistencias o dónde podría estar el nodo sensible, que es un término que les voy a enseñar luego. Entonces, pues eso. Ya. Ya, está bien. Listo. Ya. Eh, Una consulta. ¿De dónde recomiendas así sacar las preguntas? ejercicios. ¿Todavía tienen acceso al aula virtual? En Mesones no dejó ejercicios. Ah, sí, creo que todavía están ahí Busquen para de ahí, o resolver. sea, los ejercicios de Mesones sí son interesantes. Solo que a veces pregunta huevadas. Pero sus circuitos sí son interesantes. Ya, está bien. Ok. ¿Y de libros, principalmente el Cedar? ¿O cuál? Sí. Personalmente no he estudiado tanto de libros, es más que todo de los ejercicios de Márquez, Mesones. Bueno, más que todo de Márquez. Pero sí, sería el Zelda y el Rasabi. El Rasabi también es bueno. Ok. Está Creo bien. que, creo que tengo el Rasabi. Les puedo Si pasar. podrías pasar, sí, eso es. Si Sí. tuvieras unos libros, pucha. A ver, diseño.
Tengo el Rasabi. Acá está, tengo el Rasabi. Ya. También tengo el Zelda. A ver, les voy a pasar ambos. Ya, sí, los dos, por favor. ¿Quién era el con el que hablaba el Ah, interno? yo, Sebastián. Ya, te voy a pasar a ti entonces. A ver, archivo, exportar, página. Ya. Te paso primero OneNote y luego acá está el Rasabi y el Zelda. Ya. Igual quería saber, ya que sé que habíamos antes quedado, o sea, habíamos empezado antes con a las 5 o la idea eran 3 horas, y bueno, ya estamos un poco más tarde y vamos a tener una hora de receso. Lo que quería saber era si vamos a continuar hoy día, vas a poder como que después de esta hora, Eh, porque entiendo que sería una hora ahorita, porque también la prisa, mm, no sé. probablemente no. O sea, ahorita tengo que cenar y pues mejor mañana. Creo que te lo mencioné, o lo mencioné al No, inicio. lo del después no, pero me dijiste Ah, de que ibas a empezar más tarde. Sí, es que yo justo tengo un trabajo que pues es hasta las 4:30 aproximadamente, pero justo hoy como se extendió. ya, Mañana voy a estar libre, desde temprano, más o menos. Si quieren empezamos desde las 2, 3, ya. 4, pues, lo reponemos normal, o sea, pero por ahora pues no creo que podamos estar la verdad. Ya, está bien, era más que nada confirmar. Ya, ok, Ya, ok. Ah, ya, listo. Listo, ya. Y ya más o listo. menos mañana, ¿cuántas horas podrías? O Pues, ¿cuántas horas quieren? Porque a lo que sea estudiar mucho tampoco es bueno, pero no, claro, sí. Yo diría, 4 horas, bueno, 4 horas, ajá. ¿sí? Claro, ¿Y cuatro somos horas? dos, o sea, Ah, 2 horas, un receso, Y 2 horas, o ¿no? no sé si desean un receso, no, y luego normal. otras 2 horas. No, sí estoy de acuerdo con el receso. Nos va a servir a todos. Claro, normal. Miren, en 4 horas, para mañana yo creo que acabamos todo lo que es respuesta en frecuencia. Al menos todas las bases y los ejercicios básicos. Ya. Ya. Eso sí, por favor consigan ejercicios que ustedes quieran, o sea, de lo que les acabo de decir, para Ujú. no, para poder empezar rápido. Ya, Ya, listo. está bien. Preguntas de frecuencia, ¿verdad? No, no, no. Ah, Preguntas de análisis de circuitos que ustedes ven así. Los ya, que ya, listo. crean que no puedan resolver, pues. Y ya luego comparamos con algunos circuitos así. O sea, unos dos, tres, pónganse que ustedes digan allá. Para tener en claro lo que es la resistencia equivalente y todo lo que les dije. Para poder ya pasar de frente a lo que es teoría del esto y poder resolver ejercicios. Porque ejercicios de respuesta de frecuencia tengo un montón. Así que esa parte no se preocupen. Ya, ok, está bien. Ya, Ya. entonces hoy día quedaríamos, bueno, terminamos la clase de hoy con 1 hora y media más o menos hemos hecho. Sí, 1 hora y media. Ya, pues, ya, está bien. Voy a igual Ya. a avisar a los otros chicos porque hay un par más que hoy día no han podido conectarse. Ya, Pero ya pues ahí vamos quedando igual por interno. ya. Ya, Entonces, listo. hablamos. Ya, gracias. Ya.